en la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, aun cuando el día de hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reúne para deliberar sobre las medidas provisionales que han pedido los afectados de Barrios Altos y La Cantuta. Sí, es correcto. Nosotros, como defensa, estamos continuando nuestra labor procesal de solicitar que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional por cuanto consideramos que mantiene autonomía y consideramos que ante la existencia de una norma convencional y una norma procesal de orden interno se tiene que dar favorecimiento a la que lógicamente prioriza o da un beneficio, en este caso al beneficiario, ¿no? Valga la redundancia. Claro, beneficia al beneficiario, en este caso a su patrocinado, Alberto Fujimori, tiene un fallo a su favor por parte del TC, fallo que interrumpe, digamos, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordena suspender, ¿no es cierto?, esta excarcelación. Usted ante ello logra colocar un documento en la Corte de Ica, que es donde se entrampa el tema, y ahora se ve pues un tema también de las medidas provisionales. El tema está avanzando, no está avanzando, ¿qué pretende usted con esto? Y sobre todo háblenos de los plazos, el tiempo para el recurso. ¿Cómo no, señorita? Lo que sucede es lo siguiente, es que la Corte Interamericana emitió primero un comunicado, no fue una resolución, un comunicado, eso fue hace 2 días. Luego de ello se emitió una resolución el día de ayer, pero no en mérito a una audiencia de medidas provisionales. Entonces nos estamos saltando el procedimiento. El procedimiento regular es que se convoque una audiencia, ¿correcto? Y en ese supuesto el Estado peruano pueda defenderse. En el caso en concreto no se dio ello. Como no se dio ello, nosotros consideramos que debería preferirse o debería darse ponderancia a la norma constitucional. Claro, habida cuenta, el día de hoy se va a discutir en audiencia, tendremos que esperar lo que diga finalmente la Corte. Correcto. Mediante un pronunciamiento debidamente motivado, pero lo que teníamos hasta el día de ayer son 2 cosas, un comunicado y una resolución emitida sin una audiencia. Entonces, definitivamente, eso no puede ponderar o no puede tener mayor valor que una sentencia del propio Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, ahí es un poco la duda, porque lo que diga la Corte, en tanto nosotros somos un Estado adscrito a la misma, es vinculante, por lo tanto, ¿se debe cumplir de extremo cumplimiento? Se debe cumplir de extremo cumplimiento, pero la pregunta es la siguiente, ¿deberíamos de cumplir un comunicado, deberíamos de cumplir un correo electrónico, una resolución que no ha sido sustentada en una audiencia donde las partes tienen que realizar el ejercicio de su derecho al acceso a la defensa? Yo considero que no, y considero que se tiene que dar prioridad a la resolución del Tribunal Constitucional en tanto no existe una resolución debidamente motivada por la Corte previa discusión entre las partes. Es lo que yo considero. Correcto. Doctor Riera, explíquenos el tema de ICA, de este documento que usted ha enviado a la Corte. ¿En qué versa y qué busca usted con ello? Y háblenos de los plazos, por favor. ¿Cómo no, señorita periodista? Que se siga el procedimiento regular. El procedimiento regular es que, lógicamente, tenga que ejecutarse, como tal, los efectos de la resolución del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene que confirmar el envío del expediente, a su vez tiene que ser remitido a la sala a su vez tiene que remitirlo al juzgado de ICA, quien deberá, en este caso, realizar un pronunciamiento conforme a ley. Entendemos dictar los oficios de inmediata excarcelación, que es lo que corresponde, ¿no? El plazo, le preguntaba. El plazo, bueno, en verdad, como sabemos, la disposición del Tribunal Constitucional indicó libertad inmediata. Ojo con ese tema, inmediata. En realidad, la situación jurídica del señor Fujimori y del señor expresidente ya varió. Desde la sola emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿qué se pretende ahora? ¿Una recaptura? ¿Cambiar la situación jurídica? La resolución de TC dice en la parte final, libertad inmediata. Tenemos que ser claros con ese tema. Lamentablemente obedecemos a carga procesal, entendemos lo que suele suceder, los abogados litigantes conocen este tema, pero esperamos que se pueda dar en el más breve plazo, en los próximos días, si no es el día de hoy, ¿no? Correcto. Ahora, usted como hombre de leyes sabrá sacarme de la duda, porque recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalaba como en distintas instancias o en distintos episodios, digamos, ¿no? Primero dijo que hay que tener en cuenta los requisitos, de manera que para que se dé la excarcelación había que tener el tema del perdón, el tema, por ejemplo, de la reparación civil, cosas que no se habían cumplido, y luego envía esta información ya de suspender momentáneamente la excarcelación. Lo que dijo la Corte fue que tenía que ser revisado por la Justicia Constitucional, ya pasó por el Tribunal Constitucional. Y lo que dijo la Corte fue que se revisara el tema referido a la salud. O sea, no se puede pretender sostener que la salud del señor Alberto Fujimori, del expresidente, es normal, de ninguna manera. El señor expresidente es una persona dependiente del oxígeno.
tiene diversas comorbilidades, fibrilación auricular, ha tenido un infarto. Hace poco, con buen recaudo, buen criterio, su programa sacó un detalle de hace 15 o 20 días que el señor tuvo que ir inmediatamente a un hospital cercano a Barbadillo. Entonces son enfermedades que realizan una degeneración en el tiempo de las consecuencias con respecto a su salud. Son irreversibles de curación. Entonces, si hace 5 años la condición era grave, con mucha más razón el día de hoy, que es dependiente del oxígeno. Entonces, ¿qué pretendemos, no? Ponderar otro requisito a la salud, considero que no se debería dar el caso, ¿no? Ahora, yo le planteo la siguiente pregunta porque creo que son dos cosas diferentes. Si bien es cierto, se está poniendo en tela de juicio el indulto que se le concedió en aquel momento, que las condiciones no eran las que tiene hoy el señor Alberto Fujimori, que evidentemente son graves, porque entiendo que pasa varias horas del día conectado a oxígeno. Son dos figuras diferentes, ¿por qué? Porque se cuestiona la validez del indulto de 2017, ¿verdad? Sí, versus correcto. la situación del día de hoy. ¿No habría sido más sencillo solicitar, por ejemplo, un indulto en la actualidad, dada su situación extrema de salud? Evidentemente es un panorama jurídico distinto, pero el día de hoy estamos en esta situación. Y en esta situación, como hombres de derecho, tenemos que continuar con la defensa de esta causa justa. El señor expresidente mantiene un estado de salud muy delicado y nos corresponde darle valor a una sentencia del Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución. Nos guste o no nos guste, es lo que corresponde, lo adecuado y lo que concierne respecto a la ley. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Ya, claro. Ahora, ¿ustedes van a participar de la audiencia el día de hoy? No, señorita periodista, se han hecho los esfuerzos, definitivamente se está trabajando ese tema. El doctor Nakazaki presentó una sólida argumentación dirigida a la Corte, pero entendemos ya por jurisprudencia que no suelen dar el uso de la palabra. Sin embargo, estoy convencido que se hará la mejor batalla en este sustento porque corresponde a ley mantener la restitución del indulto. Perfecto. Sí, esta es una audiencia, ojo, que es una audiencia para ver medidas provisionales, que es lo que piden los deudos, ¿no es cierto? Muy bien, excelente, señorita periodista. Entonces, bajo esa tesis, si es una audiencia previsional, pues ya la tenemos. El señor expresidente tiene un impedimento de salida. Hace poco la defensa, el doctor Nakazaki, se allanó con respecto a este tema para coadyuvar con la investigación. Y fuera de ello, también con las limitaciones en Lima Metropolitana. Entonces, si se acreditan las medidas previsionales o temporales, debería darse la ejecución a esta restitución del indulto. Perdón, ¿hubo un habeas corpus? Perdóneme el término, ¿hubo una medida cautelar de por medio que entendemos paraliza la situación por el momento? ¿Una medida cautelar de quién? ¿De la Fiscalía, de la Corte? ¿Hubo una medida cautelar o no que paraliza o que pone en stand-by el proceso hasta que la Corte, que entiendo es el 6 de abril, una nueva audiencia, ¿no es cierto? Nosotros no hemos sido notificados de ninguna medida cautelar. Lo único que tenemos es una resolución que ha sido el día de ayer, que, como he explicado, no deviene de una audiencia. Consideramos de que no se ajusta a derecho y tiene que respetarse, en este caso, la norma interna del Código Procesal Constitucional, que es lo que creemos, ¿no? ¿Qué podría cambiar entonces la situación de Alberto Fujimori y la audiencia de hoy? Esperemos y confiamos en que se va a dar de la mejor manera, confiamos en que se va a verificar que existen medidas previsionales, motivo por el cual tiene que respetarse el fallo del Tribunal Constitucional en la medida que se está garantizando en todo sentido el acceso a la justicia. Perfecto. ¿No? Y la pregunta final, el día 6 me parece es otra audiencia, ahí se verá ya la naturaleza del indulto, creo, en sí mismo, concedido por Pedro Pablo Kuczynski, pero la Corte pide una discrecionalidad hasta el 8 de abril. Háblenos de esas dos fechas. Bueno, definitivamente hay que ir paso por paso. Consideramos que la tesis de defensa es sólida, consideramos que es una causa justa, consideramos que los efectos del indulto tienen que ser restituidos, porque en verdad el estado de salud del señor expresidente es muy delicado. Fuera de ello, que estamos sosteniéndolo en enfermedades que no se pueden curar, son degenerativas con el tiempo. Además de ello, y lo más importante, señorita periodista, que estamos amparados en una sentencia del Tribunal Constitucional, que fue lo que indicó previamente la Corte, que pase por la justicia constitucional. ¿No? Así es. Bien. Bueno, doctor Riera, gracias por sus respuestas a nuestras interrogantes. Muy amable ha sido usted. Muy amable. Vía telefónica.